¿Cómo va? Buenas tardes, acá desde Argentina, Buenos Aires. Buenas noches allá en Europa, 9 de la noche. Acá Lautaro Chazarreta, estudiante de Historia. Como siempre, acompañando en el programa de nuestro querido analista, Adrián. ¿Cómo andas, Adrián? Hola, ¿qué tal, Lautaro? Bueno, pues un saludo a los que nos escuchan. Ya sabéis que estamos con vosotros, como ha dicho Lautaro, los jueves a las 9 de la noche. Bueno, 9 de la noche, hora Madrid, por la tarde en América, ¿no? Bien, ya sabéis que elegimos un tema monográfico cada jueves. Sí, os pedimos, por favor, que nos dejéis preguntas, comentarios, ideas, propuestas en el canal, en los comentarios, y que estamos haciendo, contestando a estas preguntas o a estos comentarios, estamos haciendo vídeos específicos de preguntas y respuestas, pero de acuerdo con DMP Geopolítica no las recogemos en este canal, sino en el canal de ECAI Center, pues que lo podéis localizar fácilmente buscando como ECAI Center en YouTube. Entonces ahí iremos recogiendo esos vídeos de preguntas y respuestas, o sea que por favor dejárnoslo aquí esos comentarios. Ya sabéis que si queréis ayudarnos en este momento, pues lo más importante es que os suscribáis al canal y algunos, si quiere hacerse miembro, pues también estupendamente. Pues sin más, empezamos cuando quieras, Lautaro. Bien, este es el tema de hoy. Occidente, una oportunidad histórica. Porque hablamos hace una semana del caos en Occidente, de la situación de caos que se ha creado en Occidente como consecuencia de la evolución del contexto económico, geopolítico y más recientemente del contexto militar también, claro. Pero sí es importante, aunque las noticias del corto plazo, el día al día, nos sitúen sobre todo en esa situación de caos y en los altos riesgos de esa situación a corto plazo, que apuntemos también, como justo lo estaba comentando antes con Lautaro, las situaciones o los momentos históricos de grandes riesgos son o pueden ser también momentos históricos de grandes oportunidades. Entonces, yo creo que es importante, sobre todo para que visualicemos qué es lo que como colectivo o como comunidad podemos hacer fundamentalmente en Occidente, ¿no? Que visualicemos un poco cuáles son las oportunidades de futuro y, sobre todo, por qué en este momento estamos también no solo ante graves riesgos históricos, sino también ante una verdadera oportunidad histórica, ¿no? Bien, pues vamos con ello. Bien, en principio partimos, ya sabéis, de una situación de declive económico, social, cultural, etcétera. Un declive que ha sido clarísimo, digamos que se ha manifestado con total claridad en los últimos 30 años, sobre todo. Tenemos un declive económico en función del cual, ya hemos proyectado en otras ocasiones otro tipo de datos. Aquí tenéis en las 4 columnas de la derecha, tenéis reflejado el peso que Occidente en su conjunto, porque normalmente se ven referencias a Europa, a Estados Unidos. Ahí tenéis en la columna en azul oscuro y azul claro, el peso de Occidente en la economía mundial y en la derecha el peso del resto del mundo. Y veis cómo ha cambiado radicalmente desde los años 80 hasta ahora. Es decir, reduciéndose radicalmente el peso de Occidente y en una reducción que continúa e incrementándose el peso del resto del mundo. Claro, si ahí tenemos separado Europa y lo que se suele considerar Occidente fuera de Europa, y en la columna de la derecha Asia en rojo y en gris el resto del mundo, vamos a decir. Bien. Entonces, esta es de alguna forma una síntesis de ese declive del peso de Occidente en el mundo, ¿no? Bien, en parte ese declive de Occidente se ha relacionado con el tránsito a una economía de servicios, ¿no? Se ha dicho, bueno, es que con Occidente se ha desindustrializado. Bueno, estas eran unas ideas que se extendieron sobre todo en los años 90, acompañando el proceso de globalización, pero que finalmente se ha demostrado que han sido unas dinámicas claramente destructivas para Occidente, ¿no?
esa globalización y esos procesos de traslado de la industria hacia otros países han sido tremendamente beneficiosos para las multinacionales occidentales también, pero han hecho un daño tremendo a Occidente como sociedades y como economías, ¿no? Entonces se apuntaba que, bueno, digamos que la parte de la industria de menor valor añadido se va a trasladar a otros países, pero lo que es la investigación y el desarrollo se va a quedar en los países occidentales. Y luego se ha visto que esto sencillamente no funciona, es decir, que donde se fabrica es donde finalmente se acaba realizando la investigación y el desarrollo, ¿no? Siempre en contacto con la realidad, que es casi imposible desarrollar el know-how de la industria fuera de donde realmente se está realizando la producción, ¿no? Pero bueno. Adrián, tengo una consulta. Sí. ¿Eso está directamente atado con el costo de la mano de obra, buscando los países más baratos para desarrollar industria o avance tecnológico? ¿Sería eso? Sí, efectivamente, esa fue la gran motivación de las multinacionales. En todos estos procesos ha habido un tremendo daño para Occidente, pero un gran beneficio para las multinacionales que gestionaron el proceso, ¿no? Esto fue muy claro, por ejemplo, en el caso de China, ¿no? A partir de los 70 se establecieron relaciones muy directas entre las grandes corporaciones occidentales, también el gobierno de Estados Unidos y el Partido Comunista de China, por un lado intentando pactar o un frente común o una abstención de China en el enfrentamiento con la Unión Soviética. Por otro lado, pactando que las multinacionales iban a invertir masivamente en China. Esto fue extraordinariamente utilizado, muy bien gestionado por parte de China para conseguir la industrialización del país, y las multinacionales que obtuvieron pues, acceso a mano de obra barata, masiva, y acceso a nuevos mercados, ¿no? Esto ha sido, ya digo, extraordinariamente útil para esas grandes multinacionales y un desastre a largo plazo para la Occidente como economía y también como sociedad probablemente, ¿no? Bueno, entonces vemos, no me voy a extender más para tampoco repetir lo que ya hemos comentado en otros vídeos, pero bueno, eso ha sido simplemente una muestra de un declive constante de Occidente en industrialización, en capacidad de producción e incluso en investigación, desarrollo, creación científica, un declive cada vez mayor frente a otros países, pues como China, Asia, etcétera, que no solo producen más, porque durante mucho tiempo se nos estuvo diciendo, claro, es que los chinos son muchos, trabajan muchas horas, etcétera. No, es que también invierten más, también investigan más, también apuestan más por la tecnología, etcétera, ¿no? Y esto ya es un declive a todos los niveles y cada vez más en productos de mayor valor añadido, en productos de mayor nivel tecnológico, ¿no? Bien, pero es que además de todo este declive tenemos unos problemas estructurales que ya hemos comentado alguna otra vez, pero que están amenazándonos también cara a futuro, porque nuestra economía no solo ha funcionado mal durante los últimos 30 o 40 años, sino que además lo ha hecho de forma artificial. La economía se ha mantenido viva artificialmente en base fundamentalmente a una explotación constante de mano de obra fundamentalmente femenina durante muchos años, ¿no? Ya lo hemos comentado, en base a cómo se gestionó la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, no repartiendo el trabajo existente, sino obligando a las mujeres a añadir al trabajo doméstico el trabajo profesional, ¿no? Pero bueno, esto significó una disposición masiva de mano de obra barata también, ¿no? Y luego el segundo factor fundamental ha sido el constante incremento de la deuda. Es decir, esa deuda que a corto plazo parece que resuelve todos los problemas, pero los problemas estructurales de fondo los va haciendo cada vez más grandes, ¿no? Aquí tenéis un gráfico reflejando ese incremento del endeudamiento. Tenéis cómo ha ido evolucionando. En la gráfica de derecha tenéis la situación en 2022. Vemos un incremento total de la deuda global hasta un 300% sobre el PIB mundial, una auténtica barbaridad. Las cifras suelen cambiar dependiendo cómo se midan, ¿no? Pero tenéis en la parte inferior de la barra, es este azul oscuro, refleja el peso de Estados Unidos, de la deuda de Estados Unidos, total,
privada y pública. En la parte violeta, el cuadro violeta refleja el peso de la eurozona. En la parte verde, otros mercados de países avanzados distintos de Estados Unidos y de la eurozona. La parte amarilla, naranja, es China. Y la parte roja de arriba son mercados emergentes sin China, ¿no? Con lo cual, veis que no solo nuestras economías han tenido un peso cada vez menor, sino que el peso de nuestra deuda es significativamente desproporcionado dentro del conjunto de la deuda mundial. ¿Y esto qué supone? Pues supone una amenaza para el crecimiento posterior. Es decir, en la deuda acumulada es un lastre, porque el problema de la deuda es que hay que pagarla. Entonces, el irla pagando dificulta el crecimiento de los años siguientes. Entonces, esa deuda acumulada es un lastre para el crecimiento futuro. No es solo, digamos, las cosas que hemos hecho mal hasta ahora, la pérdida de peso en el mundo que hemos tenido, sino que además tenemos amenazas estructurales, la amenaza demográfica o la deuda acumulada que nos crean enormes problemas cara al futuro. Bien. Pero ya hemos dicho que no es solo hundimiento económico, sino también social, demográfico. Se ha relacionado esto muchas veces también con un declive, una decadencia, vamos a decir, incluso cultural, ¿no? Bueno, esto es un tema que está continuamente en revistas o en periódicos de distinta ideología, ¿no? Aquí tenéis un artículo, llega a la caída final de Occidente, esto relacionado pues con este desequilibrio radical y creciente frente a lo que está sucediendo en Oriente y cómo Oriente tiene todas las bazas para seguir creciendo y seguir trasladando a Occidente al margen de la historia, ¿no? Este hombre, Emmanuel Todd, bueno, ha escrito bastante sobre este declive de Occidente y cómo este declive anticipa ya una derrota inminente de Occidente, ¿no? Bueno, la derrota de Occidente se aproxima, ¿no? Bueno, yo creo que es bastante claro, ¿no? La derrota económica y política ya está en marcha. En el ámbito económico, además de los factores que hemos comentado o de la evolución que hemos comentado hasta ahora, tenemos ya una amenaza directa, por ejemplo, contra el sistema del petrodólar, que ha mantenido artificialmente una financiación extraordinariamente fácil de la economía americana durante mucho tiempo, y ya los países emergentes y en desarrollo están dando pasos cada vez más claros hacia ir apartando el dólar de esa hegemonía mundial. En Europa, junto a todos los problemas que teníamos acumulados, tenemos, por ejemplo, la pérdida de los mercados neocoloniales, muy claro en el caso de Francia, como Francia está siendo expulsada de sus mercados neocoloniales de África fundamentalmente. Esto supone una amenaza añadida para la economía francesa cara al futuro, como las medidas que por razones geopolíticas se están adoptando en Europa, pues el corte con la energía barata rusa, especialmente amenazan a la economía ya es un problema estructural añadido para la economía de Alemania y amenazan el futuro de la economía de Alemania, etc. Esa derrota económica evidentemente está en marcha, ¿no? Y política también, en el sentido de que, claro, esos países que han ido cogiendo un peso creciente, pues también están adquiriendo un peso político creciente en el mundo. Y ahí vimos con mucha claridad cómo algo que se estaba larvando de forma progresiva se manifestó con claridad a partir del estallido geopolítico en Ucrania en el año 2022. Entonces, el régimen de sanciones y las respuestas a las sanciones obligó a muchos países a posicionarse. Y entonces ahí hemos visto cómo el mundo claramente se ha dividido, no ya en el avance hacia ese mundo multipolar que prevemos, sino geopolíticamente se ha dividido en dos. Occidente por un lado, Occidente y sus aliados, si se quiere, por un lado, y el resto del mundo, la casi totalidad de los países emergentes y en desarrollo, en el otro, ¿no? Y esto se está manifestando, por ejemplo, en el crecimiento de los BRICS. Estos BRICS que eran liderados por Rusia y China, pero que eran 5 países, luego 10, ahora pues se habla de 40, 50 solicitudes de países emergentes y en desarrollo para entrar al
a la organización de los BRICS. Bueno, ya veremos, parece que se va a articular en base a una organización duplicada, etcétera, pero bueno, esto básicamente nos refleja ese vuelco de conjunto de los países emergentes y en desarrollo hacia otro bloque político, económico y político, fundamentalmente. La Organización de Cooperación de Shanghái también, de una forma similar, nos refleja cómo los países emergentes están también aglutinando en el ámbito, vamos a decir, de la seguridad. Bien. Digo aquí, la derrota económica y política ya está en marcha. Falta la derrota militar. Falta la derrota militar porque eso es el estallido que se produjo en el año 2022. Se sabía que se podía producir en cualquier momento. El estallido se produce en el año 2022 en Ucrania y el resultado todavía está pendiente. Todo parece indicar que Rusia tiene ganada esa guerra, salvo que se produzca un estallido, vamos a decir, continental, mundial, en el que la OTAN, o sobre todo Estados Unidos, se implique de forma masiva. Y ese es el gran reto, la gran amenaza geopolítica que tenemos, vamos a decir, a corto plazo, incluso este año, porque Occidente, o más bien las élites, esas élites occidentales, ese poder corporativo que controla Occidente, bueno, tiene dos amenazas de muy corto plazo en este sentido. Una es el plazo hasta esa victoria rusa, que para ellos es sí una victoria intolerable, porque ya va a suponer, digamos, el avance definitivo político e ideológico de Rusia y de los países emergentes sobre la propia Unión Europea, ¿no? Y por otro lado, el otro reto son las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con un Donald Trump que amenaza con cuestionar la OTAN, con romper las posibilidades, o con hacer desaparecer las posibilidades de la OTAN de enfrentarse globalmente a Rusia, ¿no? Bien. Bueno, en esta situación estamos, bueno, aquí tenemos una referencia de prensa alternativa con un Pierres, ¿no? Del pánico en la OTAN, ¿no? Pero esta es una expresión que se está utilizando de forma continua durante estas semanas y meses, ¿no? La OTAN, como tal, está en pánico. Pero bueno, ya sabemos que la OTAN en sí misma no es más que una estructura formal detrás de la cual están los gobiernos y fundamentalmente el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos, bueno, pues hemos escogido una noticia de estos días que es muy relevante de esa situación de pánico, ¿no? Starmer, el nuevo primer ministro, casi en las primeras declaraciones que hace, bueno, pues hace referencia a hasta qué punto estamos en esa situación de pánico militar y dice que aprueba el uso de misiles Storm Shadow, misiles británicos contra objetivos en territorio ruso, ¿no? Claro, todo esto que estaban siendo provocaciones directas contra Rusia son cada una de ellas causas de guerra. Ha habido incluso provocaciones contra los sistemas de defensa rusa frente a ataques nucleares, y estos ataques contra estos sistemas de defensa son en sí mismos causa de guerra nuclear, ¿no? Incluso eso ha sucedido durante los últimos meses, ¿no? Bueno, en este... Sí. Tío, me causó un poco de gracia porque esto fue una pregunta que yo te hice cuando recién, creo que todavía no se había reunido con el rey, y yo le había preguntado si iba a cambiar la política exterior y vos me dijiste que claramente no, y tenías completa razón. No va a cambiar por partido político, conservadores o laboristas. Efectivamente, sí. Los laboristas, en concreto el ala laborista al que pertenece Starmer, es una ala muy influida o en buena parte patrocinada o creada por lo que se llama la sociedad fabiana. Esa sociedad fabiana se creó a fines del siglo XIX desde élites aristocráticas con el claro objetivo de controlar el laborismo en el Reino Unido. Y a partir de entonces ha habido una pugna entre los sectores, digamos, más obreristas, sindicales, frente a estos sectores aristocráticos o controlados por la aristocracia y por las élites corporativas, ¿no? Entonces, evidentemente, Corbyn era de la otra tendencia y por eso Corbyn era una auténtica amenaza para el poder corporativo en Gran Bretaña. Entonces hubo
una campaña de acoso tras otra contra él. Y claro, Keir Starmer ya es de esta otra tendencia, con lo cual se veía muy claramente que esta otra tendencia estaba directamente implicada en los intereses de ese poder corporativo, y entonces que se llamen laboristas o que se llamen conservadores es lo de menos, fuera de algunos matices en política interior, que son en política económica, que son menos matices. Es evidente que ante lo fundamental en este momento para ese poder corporativo, que es hacer frente a ese choque contra Rusia y contra los países emergentes, pues ahí su posicionamiento tiene que ser perfectamente claro. Y lo hemos visto casi el primer día, ¿no? Bien, pero esto es simplemente como un reflejo de cómo durante todos estos días precisamente se sigue manifestando ese pánico ya incluso en el ámbito militar, ¿no? Bien, tenemos otro artículo, pánico en Europa ante el escenario de una posible victoria de Rusia si Ucrania no recibe más armas. Bueno, pero ese pánico a veces se ha dicho, bueno, es que Rusia después de Ucrania pues a lo mejor ataca Polonia y a lo mejor después Alemania. Dicen, no, el pánico es fundamentalmente a la influencia política e ideológica de Rusia, también de los países emergentes. Pero Rusia ha sido considerada como una amenaza expresamente recogida en los documentos de los think tanks norteamericanos ya desde hace 30 años y mucho más a partir de la revolución Putin del año 2000. Esa revolución anticorporativa que echa a los oligarcas del poder, etcétera. Claro, entonces es una amenaza ya directísima. Entonces, si precisamente, y eso está muy relacionado con lo que luego vamos a comentar, el pánico del poder corporativo occidental es que si Rusia gana la guerra en Ucrania, su influencia política e ideológica se va a extender al conjunto de Occidente, a Europa fundamentalmente. Y esto quiere decir que esa influencia, que ya es muy importante en círculos alternativos y en algunos países ya de forma muy directa, como Hungría o Eslovaquia, esa influencia va a generar un movimiento clarísimo de los ciudadanos occidentales para intentar hacer lo mismo. Es decir, si esto lo hizo Putin o lo hizo el grupo de Putin en Rusia y les ha salido bien, esto quiere decir que se puede hacer. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no echamos nosotros a esas élites que están destruyendo Europa desde hace 30 años? Claro, ya hemos visto cómo este declive en su conjunto de Europa está íntimamente relacionado con intereses corporativos, porque con que durante 30 o 40 años Europa no ha sido gestionada en base a los intereses de los ciudadanos, sino en base a intereses del poder corporativo, ¿no? Bueno, esto es muy importante, ¿no? Es decir, ¿el miedo a esa derrota militar es el miedo a la derrota de Occidente o es el miedo a la derrota de Wall Street, de ese poder corporativo que controla Occidente? Esa es la cuestión clave, ¿no? Bien, ya lo hemos comentado de alguna forma, ¿no? Al contrario, como vamos a ver, para nosotros, para los ciudadanos occidentales, esto en realidad es una oportunidad histórica, ¿no? La situación actual. Bien. El problema de que está en el fondo de todo esto es que en realidad nosotros no hacemos más que presumir en Occidente de nuestro sistema democrático frente al de otros países y frente a los países emergentes en concreto, cuando en realidad, objetivamente nuestras democracias no son democracias, ¿no? Bueno, ¿por qué digo esto? Primero, es importante distinguir el concepto de democracia del concepto de derechos civiles, ¿eh? Y sí es evidente que, por razones distintas, durante los últimos 200 años, Occidente ha sido capaz de desarrollar un esquema de derechos civiles muy importante, ¿eh? Muy importante. La cosa, no vamos a entrar a analizar las razones por qué se hizo, cómo se fue generando ese contexto. Pero los derechos civiles y democracia no es lo mismo. Democracia quiere decir gobierno del pueblo. Quiere decir que mande el pueblo, ¿no? Alguien podría decir, bueno, es que en ningún país del mundo manda el pueblo, eso es una utopía, eso es imposible. Bueno, también se ha dicho que en realidad la democracia tiene que ser un proceso, ¿no? Un proyecto en el que se intente ir avanzando hacia un poder creciente del pueblo, ¿no?
Pero lo que es evidente es que para que mande el pueblo, los gobiernos deben estar supeditados a los intereses del pueblo. Deben perseguir el interés del pueblo y no intereses de poderes corporativos. Entonces, nos dicen que en el momento en que hay elecciones, porque hay elecciones generales, hay una democracia. Y esto sabemos que es absolutamente falso, porque las elecciones se decantan, incluso aunque estén gestionadas de forma limpia en sí misma, pero las elecciones se decantan en función de quién tiene dinero para hacer las campañas, en función de quién controla la opinión pública, en función de quién controla los medios de comunicación, en función de quién controla la industria cultural. Y esto lo hemos visto clarísimamente en los últimos 30 años. El poder corporativo se ha hecho con el control de los grandes medios, ha hecho desaparecer de los medios de comunicación las opiniones alternativas, ha controlado la industria cultural en base a sus propios intereses y ha ido modificando en consecuencia la opinión pública en función de sus propios intereses. Si ellos tienen esa facilidad para construir la opinión pública, al final ellos deciden a quién vamos a votar y a quién no. A quién no es políticamente correcto votar, a quién es políticamente correcto votar. A quién va a ser demonizado constantemente por los medios de comunicación y por lo tanto se le va a hacer imposible ganar las elecciones. Es decir, son supuestas democracias que en realidad no lo son. Esto es muy interesante porque estos días precisamente estábamos hablando de cómo los países emergentes, o China y Rusia en particular, y especialmente China, han incrementado crecientemente su peso, su influencia en los países en desarrollo en su conjunto, a través de un tipo de relación muy distinta, ¿no? Es decir, estos países están acostumbrados a tener con Occidente una relación neocolonial, es decir, en la que los países occidentales ya han dado la independencia a estos países, pero los someten, los utilizan controlando sus clases políticas, sometiéndolas o con incentivos o con chantajes o con amenazas, ¿no? Y a cambio, pues consiguiendo, a través de ese control de las élites políticas, consiguiendo utilizar el país pues, a efectos de captación de materias primas, como mercado, etcétera, ¿no? Y sin embargo, China ha sabido desarrollar, los países emergentes, Rusia también, unas relaciones con estos países de lo que ellos llaman win-win, ganar-ganar, es decir, que ganen las dos partes, ¿no? Y detrás de esto es algo que reconocen ya todos los países en desarrollo, que lo reconocen con respecto a China y que incluso lo recuerdan, dicen ellos, con respecto a las relaciones que tenían, dicen, por ejemplo, los países africanos, las relaciones que tenían con la Unión Soviética. Dicen, la Unión Soviética construía fábricas. Diciendo, estos se lo llevan todo, la Unión Soviética construía fábricas, ¿no? Es una referencia muy significativa. Bueno, el caso es que, en principio, podríamos pensar, bueno, pero es que China, los países emergentes, están utilizando este otro tipo de relación con estos países porque son nuevos. Entonces, para congraciarse con esos países, no tienen el poder de Occidente y están intentando entrar apartando a Occidente, pues con este tipo de relación. Pero claro, si consiguen algún día el peso sobre los países coloniales que tiene Occidente, pues actuarían igual, ¿no? O no, hay que decir, o no, ¿no? Porque claro, el problema de Occidente, ¿cuál es? Que es casi imposible actuar de tú a tú con las colonias si dentro de tu propio país tienes una estructura oligárquica. Es decir, las élites que toman las decisiones, para esas élites que desprecian a los ciudadanos de su propio país y que han venido despreciándolo siempre, ¿no? Es imposible que se relacionen con otros países y los traten a los ciudadanos de esos otros países de igual a igual, o que se preocupen por el desarrollo de los ciudadanos de esos países. Sin embargo, vemos cómo en los países emergentes, en Rusia o en China, bueno, del sistema político de China podemos pensar cualquier cosa, ¿no? A unos les gustará, a otros no, pero yo creo que la experiencia de las últimas décadas, sobre todo, nos dice con absoluta claridad que es un país en el que el gobierno trabaja para los ciudadanos, ¿no? Trabaja para los ciudadanos en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito del desarrollo, cosa que no sucede en Europa y en Estados Unidos. Al contrario, es que estamos mandados por unas élites que
casi premeditadamente, sistemáticamente, han destruido no solo a los países de otros continentes, sino a su propio país, ¿no? Han destruido Europa y han destruido Estados Unidos, ¿no? Bien. Bueno, por eso decimos que aquí la cuestión clave es que, en principio, podríamos decir, Occidente necesita una nueva clase política, una clase política que trabaje para sus ciudadanos, ¿no? Y esta es la interrelación que trabaje, que pueda trabajar para sus ciudadanos, vamos a decir, porque puede haber clases políticas que tengan una ideología, otra, una visión u otra de lo que es bueno, o que hagan las cosas bien o hagan las cosas mal. Pero si la clase política está sometida a otros intereses, a ese poder corporativo, aristocrático, como sucede ahora en Europa y Estados Unidos, es imposible que trabaje para los ciudadanos. Entonces, necesitamos una clase política que al menos tenga las manos libres para trabajar a favor de los ciudadanos. Ya digo, con una u otra cosmovisión o haciendo las cosas bien, a veces se equivocarán, ¿no? Bien. Pero, decíamos, esto es la cuestión clave que nos enlaza la situación actual con esa necesidad. Porque esa búsqueda de una nueva clase política es exactamente lo que hizo Rusia a principios del siglo. Una clase política, digamos, una oligarquía corporativa que se había hecho con el poder en los 90, fue echada del poder a comienzos del 2000 en Rusia, ¿no? El proceso es un poco distinto en China, pero en China también, la China de Xi Jinping, a partir del momento en que llega Xi Jinping al poder, empieza a cuestionar, en principio detalles, pero luego cada vez más, partes de ese marco estratégico pactado con las multinacionales occidentales y empiezan a cuestionar el espacio económico y político de las grandes corporaciones chinas y también occidentales, ¿no? Entonces, es esa rebelión anticorporativa, nacional e internacional, la que engancha perfectamente con esa necesidad de Occidente, de una nueva clase política. Y por eso estamos en un momento histórico también para Occidente, porque si es cierto que Occidente ha tenido, como podríamos decir, en cierta forma como países, grandes beneficios de su relación con estos países con los que tenía una relación neocolonial, pero también esto ha sido gestionado de tal forma que se han beneficiado las grandes multinacionales, pero Europa y Estados Unidos han entrado en una dinámica ya de 30 años de destrucción continuada, de declive continuado. Daniel, yo te quería hacer una consulta. Por esto que estás comentando me hace pensar en similitudes. Si vos podés encontrar similitudes dentro de las clases políticas en Rusia y China, que para los 2000 le puso con la gestión de Putin un basta y con Xi Jinping lo mismo, similitudes, y si ves esas posibilidades en Europa de clases políticas o alguna característica similar para que puedan contestar siguiendo la línea que estás manejando. Similitudes, me dices, con las élites corporativas europeas. Claro, que puedan ser contestatarias estas clases políticas Sí. europeas. Bueno, vamos a ver. Creo que hicimos referencia en otro vídeo precisamente a un detalle que ha sido muy llamativo en las últimas semanas, que fueron unas declaraciones de Mikhail Khodorkovsky. Me parece que hablamos de ello. Mikhail Khodorkovsky, ¿quién era? Era el propietario de Yukos en los años 90. Era uno de esos oligarcas rusos que se hicieron con el control de la economía y de la política en Rusia en los años 90. Uno de los mayores oligarcas era Mikhail Khodorkovsky, propietario de una de las grandes petroleras, Yukos. A partir de esa revolución de Putin y sus aliados en el año 2000, estos fueron apartados del poder, también Yukos, fueron expropiados de sus acciones, fueron encarcelados y terminó en el exilio, ¿no? Y hace unas semanas le hicieron una entrevista en la cual él expresamente hacía referencia a que, o reconocía, que ellos habían estado coordinados por los Rothschild, ¿no?
por Jacob Rothschild en concreto. Pero claro, los Rothschild, ya sabéis, son una de las grandes familias del poder corporativo occidental, ¿no? Algunas dicen que la más importante, bueno, eso habría que medir muchas cosas, pero es una de ellas, desde luego, ¿no? Entonces, esto es muy claro porque nos está apuntando en dos direcciones. A este poder corporativo está diciendo muy claramente hasta qué punto debe estar en una situación de pánico frente al avance de Rusia y de los países emergentes, y a nosotros nos está diciendo hasta qué punto ese avance de Rusia y los países emergentes es una oportunidad histórica para nosotros para hacer algo similar, para echar del poder a esas élites corporativas, ¿no? Todo esto nos está diciendo que eran las mismas élites corporativas, ¿no? En realidad ya se sabía, ¿no? Pero en esta entrevista se hace un reconocimiento expreso de algo que nos revela muy gráficamente hasta qué punto esas élites corporativas multinacionales que estaban en Rusia, estaban en China, están en Occidente, pues en buena parte son las mismas. Claro, siguiendo esa línea, también te lo preguntaba si vos ves en la clase dirigencial de la Unión Europea, en el bloque occidental y de los diferentes partidos que no importan si es azul o rojo, de izquierda o de derecha, obedecen a las corporaciones, si vos ves alguno o algunas líneas que se puedan llegar a seguir para contestar. En este caso vos me diste el ejemplo de los que trabajaban para los Rothschild. Si existe o si ves gente que pueda, dentro de la Unión Europea, contestar a esas corporaciones, como pasó en China, como pasó en Rusia. Bueno, vamos a ver. Primero, si pensamos en gobiernos, tenemos claramente en este momento el gobierno de Eslovaquia, de orientación socialdemócrata, y el gobierno de Hungría, de orientación democristiana. Pero claro, sistemáticamente, ya sabemos, a los que se apartan de ese consenso que yo llamo de partido único, en el que se ha implantado en Europa desde los años 90, pues a todos se les califica de populistas, extremistas, etcétera. Pero bueno, en principio tenemos esa referencia socialdemócrata en Eslovaquia, democristiana en Hungría. Y luego, lo que sí hemos visto es que de ese consenso de partido único, de lo que antes era izquierda, derecha o centro, pero que siguen utilizando las palabras, pero que no lo son, se han empezado a desmarcar algunos de estos movimientos populistas. En principio, en el ámbito conservador, son sin duda los que tienen más peso, pero eso no quiere decir que todos los movimientos populistas conservadores puedan claramente ser una fuerza o sean claramente una fuerza anticorporativa con la que podemos contar para dar ese salto. Y luego, más recientemente, ya desde el ámbito de lo que se ha llamado la izquierda anticorporativa también, y ahí, además de ese gobierno socialdemócrata de Eslovaquia, pues tendríamos muy claramente al movimiento de Sarah Wagenknecht en Alemania, con ese 5 o 6% que a los 4 meses de constituirse ha conseguido en las elecciones europeas y con muy buenas perspectivas a las elecciones regionales en Alemania, ¿no? Bueno, estos movimientos que se han salido de ese marco de partido único se han desmarcado por distintas razones, pero ya digo, no quiere decir que todos ellos tengan una clara vocación anticorporativa. Ahí puede haber movimientos de clara vocación anticorporativa que realmente estén adoptando esas posiciones para defender a los ciudadanos, y esto les va a llevar sin duda a esa posición anticorporativa si no la tienen ya, y puede haber otros que sean de eso que nosotros llamamos, que se suele llamar disidencia controlada. Disidencia controlada en el sentido de que cuando hay una gran contradicción en la sociedad, las propias élites que muchas veces han creado esa contradicción, han generado esa contradicción, pues también intentan manipular a los que se mueven frente a esa contradicción, a los que reaccionan, ¿no? Esto no es nada nuevo, ya hemos dicho, sucedió en buena parte el fascismo y el nazismo de los años 20 y 30 fueron eso, ¿no? Es decir, la manipulación en base a intereses corporativos, pues de un descontento social en Italia o en Alemania, ¿no? Pero claramente manipulados en base, ellos profesaban una ideología, pero detrás lo que había era un claro pánico corporativo también entonces, corporativo y aristocrático, frente al movimiento obrero y frente a la Unión Soviética, ¿no? También se ha calificado como disidencia controlada, por ejemplo, a
la izquierda europea, fundamentalmente, de sus últimos 30 años, ¿no? Porque, bueno, en ámbitos socioeconómicos se manifestaba alguna discrepancia, pero en la práctica se mantenían dentro del ámbito neoliberal y cada vez más dentro del ámbito geopolítico atlantista y en los aspectos socioculturales dentro del posmocapitalismo, digamos, ¿no? Dentro de estas corrientes posmocapitalistas impulsadas por el poder corporativo, ¿no? También, bueno, hay que pensar que es muy posible que algunas de estas corrientes que se están expandiendo ahora en ese ámbito populista, pues que estén también controladas, ¿no? Yo creo que, sobre todo, si alguna de estas corrientes se posiciona, digamos, en contra de la opinión pública unificada, de este partido único, exclusivamente en el ámbito cultural, por ejemplo, sociocultural, digamos, del ámbito posmocapitalista, pero resulta que en el ámbito socioeconómico sigue los intereses de las corporaciones, pues hay que sospechar. Aquí hay algo raro, es muy posible que estén intentando aprovechar el descontento social alrededor de un determinado tema para manipularlo, ¿no? Pero bueno, hay un caldo de cultivo, evidentemente, muchas veces no muy... A esto ayuda también el fenómeno de Internet, esto es muy importante, ¿no? Internet ha permitido crear un espacio de opinión no controlado, vamos a decir, frente a una unificación de los medios que se produjo muy claramente en los años 90. En base a Internet ha habido un ámbito minoritario creciente, no controlado, pero también muy desorganizado, ¿no? En los que, digamos, cada persona se enfrenta a su propio ordenador, empieza a captar mucha información, empieza a contrastar, a opinar fuera del sistema, pero en buena parte es digamos, un espacio de opinión alternativo, en buena parte no suficientemente organizado. Esto siempre hace falta otro tipo de organizaciones colectivas que, digamos, formalicen y estructuren esta disidencia, vamos a decir. Gracias. Bien. Bueno, estamos en un contexto, y esto relacionado con lo anterior, en el que necesariamente vamos a tener nuevas relaciones con el resto del mundo. Ya digo, en ese contexto de que los países emergentes ganen en este choque geopolítico, ¿no? Entonces, esto nos va a obligar ya le está pasando, por ejemplo, a Francia, ¿no?, a perder ese control neocolonial. Vamos a tener que suprimir esas reacciones neocoloniales, vamos a tener que tratar de tú a tú a los países en desarrollo, y esto, bueno, en parte puede ser un problema, pero en parte puede ser una oportunidad, porque nos va a obligar a organizarnos a nosotros mismos de forma racional, ¿no? Porque normalmente siempre se ha dicho que es muy difícil que un país que explota hacia el exterior no explote hacia el interior, ¿no? Que explota en sentido de explotación, no de explosión, ¿no? Que gestiona las relaciones con ciudadanos de otros países en base a mecanismos de explotación, no utiliza ese mismo tipo de relaciones hacia el interior. Y esto lo hemos comentado también a la inversa, ¿no? Estas élites, este poder corporativo que desprecia a sus ciudadanos, que explota a sus ciudadanos dentro de su país, necesariamente, cara en las relaciones con otros países, se va a despreocupar absolutamente del desarrollo económico y social de ese país, ¿no? Entonces, estamos en un contexto en el que desaparecen esas relaciones neocoloniales y nuestros países se van a tener que organizar de otra forma. Y posiblemente es el momento en el que necesitamos un nuevo poder que suprima ese poder corporativo, un nuevo poder político que suprima ese poder corporativo y que trate de igual a igual a los ciudadanos de los países en desarrollo y que trabaje para el desarrollo propio de su país, ¿no? Bueno, esta es la cuestión clave, ¿no?, en nuestra opinión. Occidente necesita gobiernos que trabajen para los ciudadanos y no para el poder corporativo. Bien. Esto puede parecer una forma distinta de presentarlo, pero no es otra cosa que el concepto de democracia. También podríamos decir que tenemos que dar un salto democrático, es decir, para
quitar del poder las influencias de este poder corporativo y de esta forma que los gobiernos puedan trabajar para sus ciudadanos y que las elecciones sean realmente democráticas, ¿no? Que no queden en manos de los que controlan los medios de comunicación, de los que controlan la financiación de los partidos, de los que controlan la industria cultural, que al final, en último término, suelen ser los mismos. Parece una tarea monumental igual, como lo comentás. Bueno, dependiendo hasta dónde queremos llegar, pero por eso es tan importante que los ciudadanos se den cuenta de que esto es posible y que visualicen hasta qué punto esto se está haciendo en los países emergentes. Y que vean si esto se ha hecho en Rusia, si Rusia ha sido capaz de echarles durante una guerra muy difícil, un conflicto muy complicado de años, pero ha sido capaz de echarles del poder y de empezar a trabajar a partir de ahí a favor del país, a favor de sus ciudadanos, nosotros podemos hacerlo también. Por eso yo te preguntaba, la anterior pregunta me lo contestaste, Sí. cuando uno ve un caso ejemplar, como tomar los recursos, las imitaciones, yo me acuerdo que vos habías comentado que tener tanta base comunista, socialdemócrata, izquierdista, en esas clases medias que apoyaron a Putin, capaz que es necesario que tengan por lo menos un programa similar esas masas que van a fortalecer la democracia que comentás. Sí, pero quizás las palabras no son tan importantes, ¿no? Es decir, quizás hay un sentimiento, por una parte igualitario, por otra parte anticorporativo de base en Rusia, que puede tener su origen en el periodo comunista, ¿no? Pero que no necesariamente se formaliza ni como comunista ni como socialista. Es decir, se formaliza en estos conceptos básicos de que queremos un gobierno que trabaje para nosotros, ¿no? Queremos echar a esas élites corporativas del poder. Es decir, son conceptos que nosotros siempre en Occidente intentamos trasladarlos a izquierda, derecha, socialismo, comunismo y todo, pero que allí seguramente no es necesario, ¿no? ¿Vale? Bueno, lo que está claro es que tras la guerra de Ucrania vamos a tener un nuevo contexto geopolítico, ¿no? Salvo que vayamos a una guerra mundial, que es posible, no hay que descartarlo, pero una guerra mundial o incluso una guerra nuclear, el riesgo está ahí, pero vamos a prescindir de ese riesgo. Si no, todo parece indicar que Rusia va a ganar esta guerra y que nos vamos a encontrar en un nuevo contexto geopolítico en el que en parte vamos a tener una Rusia ganando la guerra, probablemente un Donald Trump en Estados Unidos, y esto va a llevar rápidamente ya al asentamiento definitivo de ese mundo multipolar, probablemente. Bueno, ¿cuáles pueden ser las bases de ese nuevo contexto multipolar? Vamos a comentar tres en principio, ¿no? Lo pongo con interrogante, porque estamos hablando evidentemente de temas muy gordos, estratégicamente claves, y bueno, vamos a ponerlo con interrogante por si acaso, ¿no? El primero, disolución de la OTAN, ¿eh? El segundo, que un Estados Unidos que avance ahora sí en serio hacia ese concepto del trumpismo de America First, entendido en el sentido que ellos decían que le daban, de que América, Estados Unidos, debe dejar de ser el policía del mundo y debe preocuparse de reconstruirse a sí mismo, ¿no? Vamos a pensar que ese es el concepto. Y en Europa, la posibilidad de una nueva Unión Europea, en el sentido que Europa es una comunidad histórica que tiene rasgos comunes. Los países europeos por sí mismos, en este momento, en un mundo globalizado, son probablemente demasiado pequeños para moverse en ese mundo. Y entonces, esto nos lleva a la conclusión de que Europa sí necesita algún tipo de estructura común. Pero seguramente esa estructura común no es la que hemos tenido hasta ahora, que realmente no ha estado trabajando para los europeos, sino que ha tenido un protagonismo clave en esa declive y en esa destrucción de la propia Europa, ¿no? Bueno, vamos a comentar estos aspectos, si te parece. Primero, la disolución de la OTAN. Bueno, pues ahí tenemos que tener en cuenta en principio el origen de la OTAN, ¿no? El origen de la OTAN, que se constituye como una organización para hacer frente a la Unión Soviética, con lo cual en principio debería haber desaparecido en el momento en que desaparece la Unión Soviética, ¿no? Pero claro, no solo no desaparece, sino que justo con la caída de la Unión Soviética
se ponen en marcha las doctrinas Wolfowitz en Estados Unidos, que dicen, bueno, que al contrario, en vez de echarnos atrás, tenemos que echarnos adelante, aprovechar la oportunidad de que ha desaparecido la Unión Soviética para que quede claro que somos los dueños del mundo y que tenemos derecho a hacer con el mundo lo que queramos. La OTAN, la NATO, no solo no se disuelve, sino que se fortalece y va expandiéndose hacia el este, porque ya entonces empiezan a diseñar que, bueno, cara al futuro, tenemos que asegurar nuestro poder en el mundo y una amenaza que tenemos es Rusia. Luego vamos a intentar extender nuestro cerco hacia las fronteras de Rusia progresivamente, ¿no? Y esto es lo que van haciendo ya desde principios de los 90, ¿no? Bien, ¿qué va a suceder ahora? Bueno, evidentemente, desde el punto de vista del prestigio de la OTAN, si partimos de que Rusia gana la guerra en Ucrania, el prestigio de la OTAN como tal se va a hundir. Pero ya sabemos que la OTAN en sí misma no es nada. La OTAN representa a los gobiernos y fundamentalmente al gobierno de Estados Unidos. Y entonces ahí tenemos esa dialéctica de Donald Trump, que está claramente cuestionando la OTAN, amenazando con que Estados Unidos se va de la OTAN si los países europeos no contribuyen más, pero esto claramente es un pretexto. Claro, Estados Unidos históricamente ha admitido que los países europeos contribuyan menos, ha mirado hacia otro lado ante esa situación porque la OTAN era un extraordinario instrumento para Estados Unidos para controlar, para mantener sometido a la Unión Europea, a Europa Occidental, ¿no? Y Trump lo que está haciendo es cuestionar esa estructura con el pretexto presupuestario, ¿no? Pero solo con el pretexto presupuestario, más que con el argumento, yo diría con un argumento que es para él fundamentalmente un pretexto, ¿no? Entonces está claro que la OTAN, de una forma o de otra, con una victoria rusa por un lado y con un gobierno de Trump, va a estar en cuestión de forma inmediata. Pero si no hay un gobierno Trump, probablemente también. Probablemente se va a convertir en algo claramente disfuncional, porque va a quedar en evidencia, primero, que los países europeos no tienen por sí mismos ninguna capacidad de militar frente a Rusia y esa influencia política e ideológica se va a extender rapidísimamente al conjunto de Europa Occidental. Bueno, vamos con el segundo paso, ese America First, ¿no? Bueno, aquí sí hay que decir que una cosa es lo que Trump dice y otra cosa es lo que haga. Y desde luego en el primer mandato hubo contradicciones constantes, ¿no? Porque sí es cierto, y esto se comenta mucho, que fue el primer presidente americano no sé si del siglo, decían, o el primer presidente americano del siglo en 100 años o en 120, no sé, que no había iniciado una guerra. También es cierto que su gestión geopolítica tuvo contradicciones muy importantes con ese olvidarse de que América debe ser el policía del mundo, ¿no? Por ejemplo, pues su hostilidad con respecto a Irán, su apoyo a las estrategias del gobierno de Israel, su hostilidad con Venezuela, por ejemplo, o el nombramiento de halcones como Pompeo o como Bolton en su equipo. Claro, entonces, halcones tan radicales como Bolton en su equipo, pues se los explica en el contexto de una presidencia que está apostando por esas políticas hegemonistas, ¿no? Bueno, ahí siempre se argumenta que la presidencia de Estados Unidos es extraordinariamente compleja, ¿no? Y entonces, que el presidente tiene en realidad mucho menos poder que el que podrían tener en países europeos con respecto a su propio gobierno, ¿no? En Estados Unidos tiene que atender a los distintos sectores que le han apoyado en la campaña, primero, y que le financian, ¿no? Y que le pueden financiar en la siguiente campaña también. Y segundo, tiene que atender a los distintos sectores que tienen peso en las agencias o en los departamentos del gobierno, que muchas veces dependen más de poderes corporativos externos que del propio presidente. Formalmente obedecen al presidente, pero en la práctica siguen más otro tipo de instrucciones. Con lo cual, el presidente tiene que moverse en un continuado equilibrio con unos u otros grupos de interés. Bien, esto se da como explicación de esas contradicciones de la primera etapa de Trump, pero
pero bueno, no queda claro que esas contradicciones no se vayan a mantener también en la segunda etapa si vuelve a ganar las elecciones, ¿no? Sí es cierto que Donald Trump entonces era un recién llegado, incluso desde la perspectiva de su propio partido, ¿no? Era un extraño en el propio partido republicano, mientras que ahora se ha ido haciendo con un control progresivo, ahora parece que claramente controla su partido. Entonces eso ya es una baza efectivamente muy importante, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar. Esto habrá que verlo en la práctica. No bastan con que las declaraciones de Trump vayan de forma tan rotunda en una dirección. Vamos a ver en la práctica qué es lo que realmente sucede, ¿no? Y esto puede depender mucho de cuáles sean realmente los poderes que estén apoyando a Trump. Y esto que es una especulación continua, ¿no? Se ha hablado de empresas de carácter nacional frente a las multinacionales, de los bancos pequeños frente a Wall Street, de sectores de los servicios de inteligencia o del ejército de carácter con una posición antioligárquica. Bueno, vamos a verlo, ¿no? En la práctica, esto cómo se decante realmente, pues puede ser definitivo a la hora de definir ese futuro de Occidente y ese futuro de lo propio Estados Unidos. Un futuro que es complicado, porque ya hemos hablado de que la evolución económica de Estados Unidos no ha sido en las últimas décadas tan negativa como la de Europa o la de América Latina, pero también ha sido negativa. También se ha introducido en un proceso de desindustrialización. Está amenazado además por ese proceso de desdolarización que han puesto en marcha los países emergentes y en desarrollo, pero ese proceso de desdolarización a la larga es beneficioso para Estados Unidos. Y yo creo que muchos sectores en Estados Unidos, quizás en parte del propio trumpismo, se han dado cuenta de esto. Porque ese proceso de ese sistema del petrodólar que facilita extraordinariamente la financiación de Estados Unidos, la facilita demasiado. Y al final ha ido convirtiendo a Estados Unidos de un productor en un consumidor, con un déficit comercial constante, con un déficit presupuestario constante y creciente, ¿no? Entonces, seguramente a largo plazo, el no tener esos mecanismos tan fáciles de financiación, depender de sus propios recursos, ¿no?, seguramente puede ser beneficioso, ¿eh?, para esa apuesta por la reindustrialización del país. Bueno, esta es una cuestión clave, ¿eh? Entonces, en principio, hay que pensar que Estados Unidos, si Rusia gana la guerra en Ucrania, el impacto la influencia política y ideológica de los países emergentes se va a expandir muy rápidamente al conjunto de Europa. Entonces, Estados Unidos va a tener que aceptar de una forma u otra ese contexto multipolar. Lo va a hacer por las buenas, quizás con Trump, o lo va a hacer por las malas con otros gobiernos que no acepten, a los que en principio no les guste ese concepto multipolar, porque están muy alineados con Wall Street, como están los actuales demócratas, por ejemplo. Bien. Este es el America First. Y luego tenemos el caso directo de Europa de la nueva Unión Europea, ¿no? Esa Unión Europea que ya hemos explicado, que en realidad hay sospechas de que ya desde el principio fue un instrumento de las grandes corporaciones para impulsar de forma progresiva los criterios neoliberales en Europa y de Estados Unidos para controlar a la Unión Europea. Un control que para algunos se iba a producir o se iba a gestionar a través de Alemania. Una Alemania que institucionalmente está muy controlada desde Estados Unidos y una Alemania cuyo papel era controlar a su vez la Unión Europea. Es decir, asegurando así el círculo, digamos, de sometimiento del conjunto de la Unión Europea a los Estados Unidos, ¿no? Bien, Europa, desde un punto de vista de resultados operativos, económicos, etcétera, la Unión Europea, lo que fue la Comunidad Europea, funcionó bastante bien hasta el fin de la Guerra Fría. Y ha funcionado fatal desde entonces, a partir, vamos a decir, del Tratado de Maastricht, ¿no? Lo lógico hubiera sido que los europeos hubiéramos cuestionado esto, ¿no?, si no hubiéramos estado en este régimen de partido único, ¿no?,
que se llaman unos socialdemócratas, otros liberales, otros populares y tal, pero al final todos están dentro de ese régimen de partido único real, ¿no? Entonces, esto ha hecho imposible el cuestionamiento real de lo que estaba pasando. Incluso decir, señores, las cosas están yendo mal. Europa está perdiendo peso en el mundo, no se está invirtiendo, tenemos la demografía hundida. Todos los grandes temas se han ocultado sistemáticamente, ¿no? Y esto es claramente porque los líderes políticos de esta Unión Europea no estaban trabajando para los ciudadanos europeos. Estaban trabajando o para Estados Unidos o para esos intereses corporativos, ¿no? Han sido colaboradores directos del hundimiento de este desastre de la Unión Europea. Pues ahora es el momento de conseguir que esto reviente, ¿no? Es decir, de poner en marcha o una reforma estructural de esa Unión Europea o una nueva estructura para Europa Occidental, si se quiere, que aseguremos que depende de los ciudadanos y no de poderes externos, corporativos o de otros países, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto en este momento de Europa. El gran reto y la gran oportunidad, ¿eh? Tenemos que saber aprovechar ese impulso de los países emergentes, esa victoria de Rusia esperada en la guerra en Ucrania, esa emergencia de los grupos populistas, aunque sea todavía de una forma un tanto anárquica, esa llegada de Trump al poder con esas expectativas que hemos comentado en Estados Unidos. Todos esos elementos a la vez tenemos que aprovecharlos ya para impulsar ese cambio estructural, ese cambio institucional en Europa o en Europa Occidental, si se quiere. Bueno, en definitiva, esto es lo que proponemos, ¿no? Lo que consideramos la clave del futuro, ¿no? Una revolución anticorporativa en Occidente, ¿eh? En nuestro caso, en Europa, en la Unión Europea. Revolución anticorporativa en el sentido de lo que hizo lo que hizo Putin o los grupos alrededor de Putin al comienzo del siglo, fundamentalmente. Bien, esto es lo que queremos reflejar en ese sentido, ¿no? Esas estrategias anticorporativas que comenzaron en Rusia alrededor de la revolución de Putin alrededor del año 2000, que se decantaron también en China a partir de la llegada de Xi Jinping al poder en el 2012, que se han extendido a los BRICS y luego a los países emergentes y a los países en desarrollo como estrategias anticorporativas frente a sus grandes corporaciones y a las corporaciones multinacionales. Pues es esa revolución anticorporativa que viene del mundo emergente la que tenemos que aprovechar para liberarnos de esa carga corporativa y empezar a construir un futuro mucho más esperanzador para todos los europeos y para todos los occidentales, digamos. Bien, pues esto era. Ya llevamos una hora aproximadamente. Lautaro, pues si te parece, vamos a dejarlo aquí. Ya sabéis que estamos con vosotros los jueves a las 9 de la noche, hora Madrid, por la tarde en América, ¿no? Y dejarnos, por favor, preguntas, comentarios, propuestas, sugerencias. Las vamos a ir contestando, no aquí, sino en el canal de YouTube de ECAI Center, ¿eh? Si los queréis localizar, buscarlos ahí y vamos a ir contestando todo lo que nos digáis. Y si queréis ayudarnos, ya sabéis, suscribiros al canal, difundir la información, proponiendo también que se suscriban al canal vuestros contactos si es posible, y si alguno quiere hacerse miembro del canal, pues estupendo. ¿Algo más, Lautaro? Muchas gracias, Adrián, por tremenda exposición. Recuerden, como dijo, like, suscríbanse, por favor, y nos vemos el próximo jueves. Un gusto, Adrián. Estupendo, Lautaro. Gracias a ti y gracias a los que nos oyen. Un saludo.